Buenos días, en este video vamos a abordar las principales técnicas para realizar antibiogramas y detectar fenotipos de resistencia. Las pruebas de sensibilidad o antibiograma determinan la susceptibilidad de un microorganismo frente a los medicamentos antimicrobianos a partir de la exposición de una concentración estandarizada del germen a estos fármacos. Las pruebas de sensibilidad pueden hacerse en bacterias, hongos o virus. Materiales: aislamiento bacteriano, placas con agar Mueller-Hinton, solución salina estéril, tubos estériles, hisopos estériles, discos de antibióticos y una regla milimetrada. Equipos: Vortex, mixer, mechero de Bunsen, densitómetro, incubadora. Importante, los resultados se los debe corroborar con las tablas de los criterios estandarizados del CLCI. Procedimiento: para este método se realiza la prueba de susceptibilidad antimicrobiana. En el agar Mueller-Hinton crece la mayoría de las bacterias patógenas. Este medio no contiene timina o timidita, que inhiben las sulfamidas y el trimethoprim. Se usa de una cepa bacteriana que sea de un cultivo fresco y que sea preferible de un cultivo en agar. De esta manera se podrá comprobar la pureza de la cepa. Para su inoculación se transfiere 1 o 2 colonias del cultivo a un tubo que contenga una solución fisiológica estéril y se ajustará su turbidez al patrón 0,5 del estándar de McFarland. Procedimiento: se introducirá un hisopo de algodón estéril dentro de un tubo estandarizado en el paso anterior y se eliminará el exceso de líquido. Con el hisopo húmedo se inoculará sobre toda la superficie del agar Mueller-Hinton, girando sucesivamente dicha placa en ángulos de 90 grados. Se deja secar el inóculo a temperatura ambiente algunos minutos, no más de 20 minutos. Los discos de antibióticos se colocarán con una pinza estéril hasta un máximo de 6 discos de antibióticos en forma equidistantes, presionándolos suavemente contra la superficie del agar. Incubar en aerobiosis a 37 grados centígrados por 18 a 24 horas. Lectura de los resultados. Con la ayuda de una regla milimetrada se medirá la zona clara alrededor del disco del antibiótico, el cual corresponde con la inhibición del crecimiento bacteriano. Estos datos se compararán con los diámetros establecidos por cada antibiótico en las tablas de interpretación internacional. Resultados cualitativos. Sensibles: cuando la infección debida al microorganismo aislado puede ser tratada apropiadamente con el antibiótico a la dosis recomendada, de acuerdo a la gravedad de la infección. Intermedia: indica que el antibiótico tiene aplicabilidad clínica en sitios corporales donde el antibiótico alcance concentraciones terapéuticas adecuadas. Resistente: el microorganismo aislado no es inhibido por el antibiótico a las concentraciones terapéuticas ideales o la bacteria ha generado mecanismos de resistencia que evaden la actividad del antibiótico. Por lo tanto, la eficacia clínica de este no es confiable. Antibiograma para beta-lactamasas de espectro extendido, BLE. Los BLE son enzimas codificadas por plásmidos presentes en Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli, que se inhiben por inhibidores de beta-lactamasas. Materiales: cepa de Klebsiella pneumoniae, placas con agar Mueller-Hinton, solución salina estéril, tubos estériles, pinzas metálicas, hisopos estériles, discos de antibióticos. Se realiza el procedimiento mencionado anteriormente con diferencia en que se colocan con una pinza estéril 5 discos de antibióticos presionándolos suavemente contra la superficie del agar. Incubar en aerobiosis a 37 grados centígrados por 18 a 24 horas. Positivo: cuando la presencia de BLE se manifiesta por el efecto sinérgico del inhibidor y los discos efecto de huevo, cola de pez o balón de fútbol americano. Resultado negativo: cuando existe ausencia del efecto sinérgico del inhibidor y los discos. La enzima KPC ha sido identificada en las enterobacterias principalmente en Klebsiella pneumoniae, lo que les confiere resistencia a carbapenémicos. De los carbapenémicos, imipinem, cilistatina, doripinem, meropenem, ertapenem. Materiales: cepa de Klebsiella pneumoniae, KPC positiva, cepa de Staphylococcus aureus, KPC negativa, cepa de coli y la cepa de estudio. Placa de agar Mueller-Hinton, solución salina estéril, tubos estériles, pinzas metálicas, hisopos estériles y discos de antibióticos. Procedimiento: se realiza un estriado en césped con una dilución de la escala 0,5 McFarland de la cepa de coli.
Se deja secar unos minutos y se coloca un antibiótico del grupo de los carbapenómicos en el centro. Se realiza una estría en dirección al disco de antibiótico del microorganismo KPC negativo, Staphylococcus aureus, control negativo. Se realiza una estría en dirección al disco de antibiótico del microorganismo KPC positivo. Se estría en dirección al disco del antibiótico la cepa que se quiere estudiar. Un resultado positivo se observa como la imagen. Un resultado negativo se observa como la siguiente imagen. Resistencia a meticilina. Los materiales a utilizar son cepa de Staphylococcus aureus, placas con agar Muller-Hinton, solución salina estéril, tubos estériles, pinzas, hisopos estériles, discos de antibióticos. Para el procedimiento, la cepa bacteriana a estudiar debe provenir de un cultivo fresco, preferible de 24 horas de un cultivo en agar sangre. Se realiza un estriado en césped con escala McFarland 0,5 de la cepa de Staphylococcus aureus. Se coloca con una pinza 2 discos de antibióticos presionándolos suavemente contra la superficie del agar. Los discos a colocar son una cefamicina, que sería una cefoxitina con siglas FOX e inductor potente del gen MECA, y una penicilina semisintética, que es la oxacilina con sus siglas OX. Como resultado se obtiene, para la cefoxitina, un MECA positivo indica un halo de inhibición menor o igual a 21 milímetros, mientras que un MECA negativo indica un halo de inhibición mayor o igual a 22 milímetros. Para la oxacilina, un MECA positivo se representa por un halo de inhibición menor o igual a 17 milímetros, mientras que un MECA negativo indica un halo de inhibición mayor o igual a 18 milímetros. Resistencia a macrólidos y clindamicina. Como materiales vamos a utilizar una cepa de Staphylococcus aureus, placas con agar Muller-Hinton, solución salina estéril, tubos estériles, pinzas, hisopos estériles y discos de antibióticos. Para el procedimiento, la cepa bacteriana debe provenir de un cultivo fresco, preferible de 24 horas de un cultivo de agar sangre. Se realiza el estriado en césped de la cepa de Staphylococcus aureus con escala McFarland 0,5. Se colocarán con una pinza 2 discos de antibióticos separados por una distancia de unos 15 milímetros de borde a borde, presionándolos suavemente contra la superficie del agar. Como antibióticos se utilizarán un macrólido, que sería la eritromicina con su sigla E, de 15 microgramos inductor del halo, y como una lincosamida se utilizará a la clindamicina con su sigla CC de 2 microgramos. Posterior a ello, incubamos en aerobiosis por 18 a 24 horas. Como resultado se obtiene que un D-test negativo indica que hay una sensibilidad a la clindamicina y una resistencia a la eritromicina, mientras que un resultado D-test positivo indica una resistencia inducible a la clindamicina.